Bueno, ante todo, muy buenas tardes, muy buenas noches para los que se están sumando desde el viejo continente. Hoy vamos a dar inicio a la sesión de charlas abiertas de la Comisión de Cirujanos Jóvenes de la Asociación Argentina de Cirugía. En esta oportunidad tenemos el gran honor y el placer de tener con nosotros al doctor Julio Mayol. Él es director médico del Hospital Clínico San Carlos y coordinador del Editor Board de Medios Digitales e Innovación de Surgery Journal. Un tema realmente apasionante, un tema que realmente ha ahondado profundo en los últimos tiempos, y hoy vamos a tener oportunidad de escuchar a uno de los mayores referentes hablar sobre presente y futuro de las redes sociales en cirugía. Doctor, todo suyo. Muchas gracias, es un honor y un privilegio estar hoy aquí con todos ustedes. Muchas gracias a la Asociación Argentina de Cirugía, a su comisión de cirujanos y cirujanas jóvenes, para hablar del presente y del futuro de las redes sociales en cirugía. Suena algo raro, ¿no? Porque en realidad los seres humanos siempre funcionamos en redes sociales. La diferencia ahora es que hemos digitalizado esa relación. Hemos digitalizado nuestras relaciones personales y profesionales y nos encontramos ante nuevos retos, sobre todo relacionados con la transmisión de conocimiento, de información, de ideas. Y particularmente importante ha sido durante esta pandemia en la que estamos todavía inmersos, donde nos hemos dado cuenta que algunas de las limitaciones que impone la transmisión de ideas de conocimiento se podían evitar mediante la utilización de redes sociales digitales. La verdad es que los seres humanos, como seres vivos, necesitamos información para sobrevivir y progresar. Es básico que podamos interaccionar entre nosotros y también interaccionar con el medio, adquirir información y con eso, primero, responder, tomar decisiones individuales, lo que es más importante, tomar decisiones colectivas, funcionar como grupos sociales muy complejos, altamente sofisticados, que pueden cooperar flexiblemente a gran escala para resolver problemas extremadamente complejos. Gracias a eso, nuestra especie, hace 70.000 años, hace la revolución cognitiva, empieza a utilizar herramientas y lenguaje para contarse historias y de esa forma convertirnos en esta especie que somos ahora, en Sapiens, con más éxito que las demás, si es que lo que hemos conseguido como especie podemos definirlo como éxito. En principio, gran parte de lo que hacemos sin duda lo es. Sin embargo, nuestro cerebro no deja de ser el cerebro de un primate, con las limitaciones que todo cerebro de primate tiene. Y es interesante analizar el número de interacciones que es posible que nuestro cerebro tenga de una manera eficiente y efectiva. Y esto ha sido estudiado por Robin Dunbar, un antropólogo británico, que definió lo que se conoce como el número de Dunbar, que es el número de personas con las que podemos contactar y comunicarnos profundamente de manera eficiente y que configuran esos grupos sociales offline, esas redes sociales que nos permiten operar cooperando y colaborando para conseguir objetivos complejos. Sin duda, cómo se organizan estos 50 individuos y cómo se transmite la comunicación entre ellos, la información entre ellos resulta clave para, por un lado, explicar y por otro, entender cómo nuestra especie ha llegado hasta aquí. Pero aparte de las limitaciones de nuestro cerebro de primate, hay otros problemas para los que necesitamos soluciones. En cuanto a nuestra capacidad y necesidad de intercambiarnos información, incluso como cirujanos. El tiempo es clave. Hablábamos antes de la cantidad de tiempo que consumimos ahora en Zoom, en estas aplicaciones, pero sin duda el tiempo que necesitamos para relacionarnos con los demás es una limitación. La distancia. Antes, si yo quería estar en Argentina a esta hora dando una conferencia,
me tenía que coger un avión, dedicar tiempo en volar hasta Buenos Aires, irme o quedarme en Buenos Aires, dependiendo de fuera el congreso, y viajar toda esa distancia para 30 minutos de conferencia. Es cierto que probablemente lo más importante de ese viaje, donde más se aprendía, no eran los 30 minutos de conferencia, era en todas las relaciones sociales con personas que llevaba a cabo en ese trayecto. Y finalmente en idioma. Ahora mismo estamos hablando en el mismo idioma, pero no es infrecuente tener que o leer o escuchar en un idioma diferente. Y eso siempre tiene serios problemas. ¿Cómo hemos solucionado esto? Pues creando grandes congresos, donde nos desplazamos en avión para solventar todas las barreras, o otra solución tecnológica ha sido las publicaciones científicas, donde resumíamos o extendíamos nuestro conocimiento explícito y lo compartíamos con los demás. Es cierto que, como mencionaba, lo que se representa en las revistas científicas es el conocimiento explícito, no el tácito. Y en nuestras profesiones, particularmente en la profesión quirúrgica, aproximadamente el 90% del conocimiento que necesitamos no se puede codificar, no aparece en los artículos. Es eso que antes decíamos a nuestros residentes que no debían hacer, pero que yo cada vez estoy más convencido de que es extremadamente útil, que es aprender por ósmosis, observando cómo otros hacen las cosas. Es difícil escribir un libro sobre cómo se monta en bicicleta, pero cuando vemos a otra persona montar en bicicleta, terminamos aprendiendo a hacerlo. Y esto hace que en el siglo XXI, primeros del siglo XXI, aparezcan unas soluciones tecnológicas, unas aplicaciones que están cambiando cómo comparten información las sociedades en general y los profesionales sanitarios y con ello los cirujanos en particular. La primera red social que se lanzó fue LinkedIn, que ahora tiene muchos más de 100 millones de usuarios, apareció en 2003, hasta 2006 en la que aparece Twitter, que es la que probablemente más utilizan si dejamos otras redes sociales como WhatsApp, que probablemente tiene mucho uso, o Messenger, es la que más utilizamos los profesionales y los cirujanos para difundir conocimiento en la red. Y lo hacemos teniendo en cuenta que Twitter no es una red social, no es como Facebook, que tiene 2.000 millones de participantes. Probablemente esto se ha sobredimensionado, hay muchas cuentas que no están operativas, o LinkedIn, donde se puede formar grupos reducidos y cerrados, verdaderas redes sociales con un número limitado de participantes, donde la información no es transmitida fuera de ese grupo, frente a Twitter, que es un medio de comunicación social en la que todo lo que posteamos, todo lo que colgamos, es compartido sin poder ser controlado por el usuario que lo generó. Y la pregunta para los cirujanos es, estas aplicaciones, especialmente Twitter, basadas en el microblogging, en redes sociales que funcionan como social media, que son utilizadas por las celebrities para contarnos qué comieron anoche o qué vestidos se pusieron para pasear por la alfombra roja, pueden ser útiles para compartir conocimiento, para hacer investigación, para terminar haciendo posible que la cirugía en cualquier parte del mundo sea mejor y más segura. Y mi contestación es sí. ¿Qué son los medios de comunicación social más allá de las redes sociales? Social media frente a social networks. Bueno, pues social media, y para esto me refiero específicamente a Twitter, son aplicaciones de Internet, de comunicación entre pares, en la que se comparte contenido generado por el usuario. Y además, algunos de nosotros nos dedicamos a la infomediación. No generamos contenido, simplemente cogemos el contenido de unas cuentas y lo compartimos con otras. El contenido que se comparte puede ser muy variado, desde texto hasta fotos, enlaces, vínculos, links o vídeos, incluso vídeo en directo, también sonido. Una de las características de estas plataformas es que son adictivas. ¿Por qué? Porque a los seres humanos nos encanta gustar. De hecho, hacemos
cualquier cosa por gustar a nuestro grupo. Sentimos la necesidad de gustar, de ser reconocidos y validados por aquellos que consideramos como pares o incluso como superiores en cuanto a nuestra actividad, particularmente sanitaria. Y eso se consigue mediante los likes, mediante los me gustas y los retweets. Además, lo mencioné antes, la difusión es viral. No se contiene en un grupo sellado, reducido, como una red social, como se puede hacer en un grupo cerrado de Facebook, sino que cualquier cosa que se comparte en Twitter puede ser compartida por los seguidores de los seguidores de los seguidores, sin tener ningún control y termina convirtiéndose en viral. Y lo que resulta más importante, podemos descargarnos los datos de la aplicación mediante la API para hacer análisis y visualización de las conexiones sociales que se establecen entre nosotros. Y como luego os contaré, esto ayuda enormemente a mantener unido al grupo y hacerlo progresar para generar impacto. Entonces, las 3 preguntas que quiero contestar a lo largo del resto de la presentación es: ¿por qué los cirujanos debemos estar conectados? ¿Cómo debemos estar conectados? ¿Y qué debemos hacer una vez que estamos conectados? La primera pregunta, ¿por qué debemos estar conectados?, es porque para poder abordar mundos como los actuales, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, particularmente en el territorio quirúrgico, donde vivimos continuamente obsesionados por lo excepcional, porque cada paciente es un reto, porque cada técnica es diferente a la que hice anterior. Por mucho que nos empeñemos en reproducir las técnicas, la compartición, la comunicación, el intercambio de información nos permite estar actualizados y tener por seguro que utilizamos el conocimiento, tanto explícito como tácito que está ahí, para conseguir el mayor beneficio en nuestros pacientes. Los cirujanos, juntos, podremos avanzar más y más rápido, porque al cooperar, al definir objetivos conjuntos y al colaborar para hacerlos posibles, generaremos beneficios no solo individuales y colectivos entre los cirujanos, sino fundamentalmente para nuestros pacientes. Y hay que recordar, quiero recordaros, que si los cirujanos no estamos presentes en las redes sociales, en el social media, no esperemos que vayan a desaparecer. Nuestro desdén no va a hacer que la gente deje de utilizar Twitter. De hecho, nuestro espacio será ocupado por otros. Y hay que tener en cuenta cómo hacíamos la formación anteriormente. En el fondo son redes sociales. Si veis estos anfiteatros, son un grupo de personas que comprueban cómo alguien está llevando a cabo un procedimiento. Como veréis, los que estaban en primera fila veían bastante bien. Los que estaban en la parte de arriba era poco probable que pudiesen ver con detalle lo que pasaba en ese anfiteatro. Pero el modelo de aprendizaje era un modelo bastante simple. See one, ves uno. Do one, haces uno. Teach one, enseñas uno. Esta era la manera, y por eso el gran interés de todos estos estudiantes, de poder llegar a dominar la profesión y finalmente convertirse en profesor de otros que venían después. Este modelo se sigue manteniendo en vigencia incluso en el siglo XXI. Todavía no hemos hecho la transformación digital de este modelo. Las redes sociales, evidentemente, nos ayudan, pero no son suficientes. Nos ayudan porque nos ponen en contacto, pero no impiden que nuestro cerebro, como ha estudiado Robin Dunbar, el del número de Dunbar, el de 150 personas para nuestras conexiones, las redes sociales todavía no consiguen que nuestro cerebro rompa los límites de lo que son las redes sociales offline. Sin embargo, puede que con el tiempo esto sí se produzca. De hecho, hay alguna evidencia publicada en el año 2012 en el Proceedings of Biological Sciences que demuestra que el tamaño de nuestras redes sociales online tiene un correlato en la estructura de nuestro cerebro. Hay un diálogo entre el tamaño de nuestras redes sociales y cómo se estructura nuestro cerebro. Así que no sería sorprendente que en los próximos años se produjesen modificaciones
en la estructura, en nuestra anatomía cerebral, para ampliar nuestra capacidad de conectarnos cada vez con mucha más gente. ¿Cómo? La siguiente pregunta. ¿Por qué? Ya está claro, necesitamos comunicar, intercambiar información para colaborar y cooperar, pero ¿cómo lo hacemos? Os tengo que decir que esto ya ha sido investigado por Rebecca Borgosman y el resto del grupo que montamos SOMI for Surgery, una comunidad que lanzamos en julio de 2018, que demuestra un marco que garantiza cómo funciona la red. El marco se inicia por la conexión. Los seres humanos, sea online o offline, nos tenemos que conectar entre nosotros, tenemos que crear vínculos. En las redes sociales, en Twitter, nos empezamos a seguir unos a otros, con el objeto de poder luego intercambiar información. Es importante plantearse cómo conectamos. En un sistema de procesamiento de información, sea este humano o no humano, hay cuatro líneas fundamentales que aumentan la potencia de procesamiento de información si conectamos. El primero es cuantas más conexiones, mejor. Eso de, no, yo solo tengo 3 seguidores, pero es que mis 3 seguidores son de calidad, es rubbish. En el mundo digital, cuanto más, mejor. Cuantas más conexiones, mejor. Y lo segundo, más diversidad. No unirse solamente a aquellos que piensan como uno. Cuantas más conexiones, más diversidad, mayor densidad de relación, mayor profundidad en el tipo de relación que establecemos con los nodos. Y cuando además generamos libertad en el flujo de ideas dentro de esa red, el poder de procesamiento es enorme. ¿Para qué? Para infectar esa red, para contagiar, para lanzar ideas y conocimiento que se extienda como una infección viral. Mal momento para eso, pero es como funcionan nuestras ideas, por la red. Para mantenerse adherido, ¿cómo pensáis que debe actuar esa red? Es sencillo. Los seres humanos, y particularmente los profesionales y los cirujanos, nos mantenemos adheridos a un grupo cuando recibimos retroalimentación, cuando recibimos feedback de cómo estamos unidos, cuando lo que compartimos a la gente le gusta, nos da likes. Sed generosos. Cuando alguien comparte algo relevante, incluso aunque estéis en desacuerdo desde el punto de vista científico, tenéis que demostrar que os gusta y compartirlo. Entre todos conseguiremos definir si eso es relevante o no. Pero hay que ser generoso y respetuoso para finalmente generar impacto. Impacto es algo tangible. Proyectos, publicaciones que demuestran la validez de ese grupo para transformar el conocimiento en valor. ¿Cómo hacerlo? A mí me gusta seguir las recomendaciones del American College of Surgeons publicadas en su boletín. Primero, evidentemente, hay que abrir una cuenta. Es cierto que se puede ver la información de Twitter sin abrirse una cuenta, pero ¿qué sentido tiene participar o no participar, ser simplemente un observador de la realidad, ser un voyeur de lo que está pasando? Tenemos que abrirnos una cuenta y conectar con amigos, colegas en quien confiemos, o con instituciones de prestigio, o con revistas de prestigio. Evidentemente, tengo un conflicto de interés, pero recomiendo BGS, el antiguo British Journal of Surgery, BGS, de cuya compañía soy secretario, y Surgery, que es la revista para la que soy editor, de Digital Media and Innovations, pero también, por supuesto, JAMA Surgery, Annals of Surgery, World Journal of Surgery, todas las revistas de prestigio que nos mantienen actualizados en todo momento con lo que publican. Tenemos además que generar contenidos que publiquemos y que compartamos con nuestros colegas. Interaccionando. Recordad, esto es conversaciones. Los seres humanos establecemos conversaciones y desde luego siempre mantener normas de conducta, respetar a los pacientes, respetar el lenguaje y respetar a nuestros colegas. Como os dije, el me gusta es clave. ¿Y por qué es clave? Porque produce placer. A los seres humanos nos produce placer gustar. Y hay esta publicación muy reciente en Nature Communications, de febrero de 2021, que demuestran cómo el aprendizaje es favorecido mediante la interacción.
social en redes. Dice aquí que, en conclusión, nuestros hallazgos demuestran que la recompensa básica del aprendizaje contribuyen al comportamiento humano en redes sociales. Gustar favorece la colaboración en redes sociales digitales, tanto que aquí vais a poder ver cómo lanzamos la comunidad Show Me for Surgery el 28 de julio de 2018 y cómo crece y cómo se establecen relaciones hasta el 27 de septiembre. Veréis cómo lo que empieza como algo pequeño va creciendo y la densidad del intercambio de información se convierte en clave para el funcionamiento de esta comunidad. Esta comunidad que ha generado impacto porque ha conseguido que tengamos papers e investigaciones que son resultado de lo que hemos ido haciendo. Con esto se crean ecosistemas, cirujanos de enorme prestigio que interaccionan con estudiantes, con residentes, con adjuntos jóvenes que están interesados en acceder a ellos, rompiendo la jerarquía tradicional del modelo formativo tradicional. Ahora, en una red social, puedes conseguir que Steve Wexner te conteste a una pregunta o comparta contigo conocimiento cuando antes era imposible viajar hasta verle y mucho más difícil, cuando estaba rodeado de gente, acceder a él para consultarle una duda que uno tenía. Por eso es importante que aprendáis a mantener el liderazgo en redes sociales, teniendo en cuenta que todos podemos ser valiosos como cirujanos. Tenéis que cultivar la confianza y la honestidad, porque si no lo hacéis, nuestras redes colapsan, no funcionan bien. Y eso se lleva a cabo mediante simetría. Todos somos válidos, nadie es más que nadie. Es el conocimiento, es la conversación la que genera valor. Todo debe ser recíproco, uno da y recibe. Y además, la ventaja que tenemos los cirujanos es que tenemos congruencia en nuestros objetivos. Nuestro objetivo es hacer la cirugía mejor y más segura para nuestros pacientes. Y con eso podemos colaborar y cooperar, como dije antes. Finalmente, ¿qué? En esta parte me voy a extender un poco más. ¿Qué podemos hacer en social media, en Twitter? Y os pondré ejemplos de ello. Lo primero es investigar, generar conocimiento. La propia red, propio Twitter sirve para generar conocimiento. Y luego difundirlo, que es tan importante como generarlo. El conocimiento generado que no se comparte no existe. No genera ningún impacto. Y podemos difundir opiniones, encuestas, conversaciones, presentaciones, participaciones en congresos, artículos, vídeos. Veremos algo sobre esto. ¿Cuál es el retorno de la inversión? Yo dedico tiempo a esto. ¿Qué consigo a cambio? Sin duda, y lo puedo hablar en primera persona, mejora la reputación y mi influencia. No solo en mi hospital, que evidentemente soy director médico, eso ya me da influencia. En mi ciudad, en mi país y en el mundo. Mi red se puede extender por cualquier parte del mundo. Da igual la hora que sea, porque me puedo conectar de manera síncrona o asíncrona con mi red. Me permite formarme, llevar adelante proyectos de investigación, traducir estos proyectos de investigación en publicaciones, que esas publicaciones generen impacto, que se lean, que se compartan y fundamentalmente que cree una red de colaboración que me produzca capital social, mucho más importante que el capital financiero. Ejemplos de reputación digital: recordad que la reputación es lo que otros dicen de ti, mientras que la influencia es la habilidad para crear un efecto, un cambio de opinión o de comportamiento, y es medible en el territorio online. Tenéis cirujanos extremadamente reputados que su participación en redes sociales los ha hecho accesibles, pero que han incrementado aún más su capacidad para influir en los demás. Podemos formarnos. Este artículo lo publiqué hace un año y pico en la revista, en el boletín del Royal College of Surgeons de Inglaterra. A través de las redes sociales podemos formar a estudiantes y residentes quirúrgicos porque acceden al conocimiento,
al conocimiento explícito y al tácito. Fomentan su creatividad personal y además pueden ganar habilidades interpersonales para comunicarse y hacer la comunicación más eficiente, psicomotoras. De hecho, hay aplicaciones que permiten entrenar, incluso videojuegos. Hay alguna publicación reciente que dice que el jugar a videojuegos mejora nuestras capacidades como cirujanos y fundamentalmente cognitivas, capacidad de conectar puntos. Ya sabéis que thinking is linking some things. Pensar es vincular cosas. Las redes sociales permiten hacer eso. Para acceder, como lo hemos repetido, al conocimiento quirúrgico, que es explícito, pero también tácito. Es eso que no se escribe. Es lo que decimos con palabras, es lo que entendemos cuando miramos a alguien a la cara o cuando vemos un vídeo de cómo hace las cosas. Ejemplos de compartición de conocimiento: Scott Steele, Dean Latrin o Coral Delaney, compartiendo casos clínicos que antes era imposible si uno no iba a una sesión de su hospital, de la Cleveland Clinic, de acceder o comprender. Y además se les puede realizar preguntas y te contestan. Aprendes cosas que no están en los artículos, que no se cuentan en los artículos. De manera que se ha convertido Twitter y los medios de comunicación social en el congreso más grande de investigación en el mundo. Y además 24 horas al día, 7 días a la semana. Fijaos el impacto que tiene en redes sociales, que tuvo en redes sociales, el Congreso Clínico del American College of Surgeons de 2020. Curiosamente, el mayor impacto, la persona que generaba más impresiones en ese congreso era alguien que no estaba en Estados Unidos, que no estaba presente en la cirugía norteamericana, y era yo, con 10 millones de impresiones. Los tweets que yo compartía generaron 10 millones de visualizaciones de ese artículo, cosa que es imposible de conseguir de ninguna otra manera. Hoy en día, no estar presente en el país en el que se celebra un congreso no quiere decir que uno no participe en ese congreso. Además de la participación en congresos, podemos hacer investigación. Este artículo lo publicamos Jana Jacoba y yo mismo en el British Journal of Surgery hace casi 3 años y resumíamos cuáles eran las contribuciones potenciales de los medios de comunicación social online, de social media, para la investigación quirúrgica. Y van desde conectar a investigadores con intereses comunes hasta alimentar lagos de datos para realizar investigación basada en datos. Eso que se llama investigación con datos de la vida real. Y veremos ejemplos que han sido transformadores durante la pandemia por COVID. Desde luego, la investigación multinacional se ha hecho realidad. Estos 2 artículos, liderados por Antonio Caicedo Marulanda, un cirujano colorectal colombiano, pero que practica en Canadá, nos ha unido a cirujanos en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, de una manera que antes era totalmente imposible. Y además terminamos generando impacto porque publicamos y conseguimos citas y que los demás lean estos artículos. Y ejemplo de proyectos de información colaborativa, pues COVID Search, Show Me for Surgery, con impacto en artículos en revistas como Surgery, donde Luis Felipe Cabrera nos contaba cuál había sido el impacto de los medios de comunicación social y de Show Me for Surgery en la educación médica continuada del cirujano general a través de Cirbosque, de una cuenta en Twitter, o cómo habíamos conseguido convertir Show Me for Surgery en un movimiento global de formación para los cirujanos. Además, se producen cambios en los paradigmas. Alaa El Osuna lanza alrededor de Show Me for Surgery Open Source Research. Y empezamos a publicar un número importante de investigadores, artículos colaborativos que cambian la forma en que abordamos el análisis de la literatura y el peer review y el post-peer review. Podemos además favorecer los modelos profesionales y conseguir la mentorización a distancia de estudiantes y de residentes quirúrgicos. El ejemplo
de John Alberdi. La actividad de John Alberdi, la Universidad de Chicago, en Twitter permite cambiar la manera que tenemos de pensar sobre lo que es una fuga anastomótica y cómo se produce una fuga anastomótica. Ejemplos como él, un investigador, un cirujano haciendo investigación muy básica para entender los mecanismos fundamentales, son inspiradores para los cirujanos más jóvenes. Pero desde luego el epítome del éxito de la comunicación durante la pandemia ha sido COVID Surge. Gracias a Twitter ha sido posible reclutar a miles de cirujanos en todo el mundo que han coleccionado datos de la vida real fiables y los han puesto juntos en un registro que luego se ha explotado para generar datos de la vida real y evidencia de la vida real que se ha publicado en revistas como Lancet o como el British Journal of Surgery, o BJS, que ha permitido a cirujanos en todo el mundo tomar decisiones en medio de la pandemia sobre cómo llevar a cabo la cirugía, cómo protegerse y cómo proteger a los pacientes. Esto es transformador. Sin Twitter, esto hubiera sido totalmente imposible. La cantidad de artículos que empiezan a generarse son enormes. Gran parte de mi currículum en los últimos años se debe a artículos generados, extraídos o alrededor de la utilización de redes sociales para la investigación. Pero lo que más importante es el impacto que puede tener compartir dichos artículos en redes sociales para que los artículos no desaparezcan como lágrimas en la lluvia. La mayoría de los artículos que publicamos los lee muy poca gente, por no decir nadie. ¿Cómo podemos hacer que nuestros artículos sean visibles y puedan llegar a gente que les interese? Pues primero compartiéndolos en redes sociales porque generamos nuevas métricas. Altmetrics es un ejemplo. No tenemos que esperar 2 años para saber si nuestro artículo o la revista donde hemos publicado tiene más o menos impacto. Esto lo podemos medir casi en tiempo real a través de estas métricas que nos dicen cómo se ha compartido y dónde se ha compartido nuestro artículo y también el número de citas que ha tenido. De hecho, me gusta mencionar este artículo publicado en el Annals of Surgery por Luke y colegas, el que demostraron en un ensayo prospectivo aleatorizado que tuitear un artículo aumentaba el número de citas con el tiempo. ¿Por qué? Porque la información que no se comparte, que no es visible para otros, no es útil, no sirve, no se cita. Solo aquella que llega hasta las personas que necesitan esa información para luego seguir investigando es útil. Y como digo, tuitear los links y la información sobre artículos científicos quirúrgicos termina resultando en un incremento del número de citas. Las oportunidades están todavía por llegar. El gran potencial es integrar el viejo paradigma de publicación académica clásica con el paradigma social de social media. El gustar, el compartir, el colaborar, cooperar. De esta manera, además, modificamos especialmente en lo relacionado a los artículos científicos el modelo de evaluación clásico. Hasta ahora hacíamos peer review y raramente post-peer review. Ahora podemos hacer post-peer review colaborativo en redes sociales, pero además hay otras oportunidades alrededor de estas comunidades, como veis ahí en la imagen de SOMI for Surgery. Tenemos nuevas infraestructuras para la investigación basadas en nuevas tecnologías, nuevos paradigmas. El análisis de sentimiento, los análisis de tendencias basadas en contenido, nuevas métricas como Altmetrics, a la que ya nos hemos referido, o analítica avanzada de datos. Descargar datos estructurados y no estructurados para hacer data mining, para hacer process mining y para potenciar y desarrollar herramientas de inteligencia artificial como el Natural Language Processing, el Machine Learning, el aprendizaje automático o el Deep Learning, el aprendizaje profundo. Así que no es menor, no es banal lo que está pasando. Fijaos este ejemplo, como ya empieza a utilizarse el análisis de grafos en Twitter para empezar a desarrollar inteligencia artificial que nos permita decir que el contenido que compartimos, dependiendo de quién lo comparta y quién lo valide, es de calidad o no.
Y como os dije antes, generamos capital social. Es algo intangible. Tiene que ver con las relaciones sociales y con las redes que establecemos. Y se basa en valores, pero es lo que nos permite resolver problemas extremadamente complejos. Y, por ejemplo, este artículo de Ioannidis, de Argyrios Ioannidis, demostraba cómo Somi for Surgery había permitido aumentar el impacto de la investigación quirúrgica, analizando cuáles eran los problemas y qué soluciones podíamos llevar a cabo. Sin duda, participar en redes sociales, en Twitter, no está exento de riesgos. El primero y más importante son las cámaras de eco. Es decir, solo nos relacionamos con gente que piensa igual que nosotros. ¿Cómo luchamos contra eso? Como os dije al principio, más conexiones con gente, con instituciones, con organizaciones con buena reputación, más diversidad de las conexiones, más densidad y libre flujo de información. Podéis filtrar el contenido cuando estéis saturados, creando listas que os permitan curar, hacer un curado de la información de manera que podáis tener un smart PubMed en vuestra aplicación de Twitter. Las fake news se pueden evitar siempre que los cirujanos nos mantengamos unidos colaborando para desacreditar aquella información que es de baja calidad. Tenemos que luchar contra la infoxicación, contra el exceso de información. Ya os dije que lo más cómodo para eso es crear sistemas de filtro como las listas. También está apareciendo la fatiga de las redes sociales y esto se pasa por estar demasiado expuesto a información y hay que empezar a manejarlo bien. De nuevo, los sistemas de filtro pueden ser muy útiles. Seguir a gente de calidad con buena reputación nos ayuda. Y finalmente, las crisis de reputación. De vez en cuando alguien dice algo y es atacado y esa cultura que está empezando a emerger de la cancel culture, la cultura de la cancelación. Cuando a alguien no nos gusta, lo que hacemos es silenciarlo, no compartir nada con ellos. Eso, en algunos casos de ataques personales, está justificado, pero no cuando se producen desacuerdos desde el punto de vista científico. Y desde luego, esto está recientemente publicado por el grupo de Lausanne, con los que he colaborado. Hay que preservar el profesionalismo en la social media. Quiero terminar invitándoos a participar en las actividades de BGS, particularmente en Young BGS, que busca gente joven en todo el mundo para, primero, conectar, segundo, mejorar la evaluación, entrenarse en la evaluación de artículos y de proyectos que permitan mejorar el peer review en nuestras revistas y, además, conectar y compartir experiencias para aumentar el conocimiento colectivo que las redes comparten. Y con esto termino. Muchas gracias. Espero que haya sido de vuestro interés y ahora estoy a vuestra disposición para contestar cuantas preguntas os surjan. De nuevo, muchas gracias. Bueno, doctor Mayol, la verdad es que nos ha demostrado una vez más un detrás de escena que muchas veces no conocemos o en definitiva a algunos no queremos reconocer. Hace unos días atrás leí un tuit suyo que me resonó muchísimo en la cabeza y me mantuvo en vela por varias horas. Aquel que decía, a Sócrates no le gustaban los libros porque no se les podía hacer preguntas. Y creo que aquí, en esta charla, pudimos entender cuál es la verdadera lógica de las redes sociales y la forma de interaccionar que tenemos hoy en el mundo a través de la comunicación a distancia. Muchas gracias por porque creo que ahora lo has entendido. Ahora, ese tuit parecía, muchos de los tuits que yo comparto parece que son una locura, algo random, ¿no? ¿Por qué ha dicho eso? Cuando digo ciertas cosas, estaba preparando la charla, estaba preparando esta charla. Y la reflexión es que a los libros no se les puede preguntar. En los medios de comunicación, en Twitter, puedes preguntar. Y la inteligencia está en las preguntas. Somos inteligentes porque podemos preguntar, no porque podemos responder. Realmente fue fantástico porque en esta charla se entendió perfectamente el objetivo de ese tuit
porque realmente, claro, cuando uno lo leía por primera vez, ¿a dónde apunta? Pero yo como sabía que usted estaba haciendo esta charla, digo, me imagino que por este camino debe estar transitando el doctor Mayol. Bueno, sin más preámbulo, voy a permitir que los distintos comentadores puedan hacer alguna reflexión o al mismo tiempo poder hacer alguna pregunta hacia su persona. Tenemos con nosotros a la doctora Nancy Gutiérrez, que ella es cirujana general del Hospital Pablo Soria de Jujuy, al doctor Carlos Ignacio Stopani, él es cirujano general, cirujano plástico y reconstructivo del Hospital Italiano de Buenos Aires, y al doctor Matías Sosa, que es cirujano general y bariátrico de la Clínica Modelo de Paraná Entre Ríos. Nancy, si querés empezar haciendo una reflexión, un comentario o una pregunta al doctor, todo tuyo. Hola, buenas tardes, buenas noches al doctor Julio Mayol. Primero, un gusto haber escuchado su presentación. La verdad que llenó mis expectativas con respecto al tema. Bueno, para mí la principal ventaja dentro de la charla, como usted muy bien planteó, es que la tecnología permite conectar al profesional con gente de especialidades que pueden ser incluso diferentes a la propia. Eso sirve para aprender de todos y sobre todo cortar las distancias, que desde mi lugar lo veo como una gran ventaja a partir de todo lo que surgió en este último tiempo. Bueno, como usted decía también, que nos facilita el acceso a múltiples congresos, a cursos, en lugares en los que probablemente no se pueda asistir por cuestiones de tiempo, de costos. Y yo lo que quería preguntarle al doctor es, ¿cómo ve afectado todo esto a la relación médico-paciente? Esto es revolucionario. Estamos en un proceso de transformación revolucionaria. Hasta ahora, nuestra profesión, la de los cirujanos, la de los médicos en general, enfermeras también, pero especialmente la de los médicos, se basaba en la asimetría de conocimiento. Nosotros teníamos el poder porque nosotros sabíamos más que los pacientes, nos entrenábamos para eso, solo leíamos las revistas entre nosotros, y eso hacía que el paciente se encontrara en una situación de clara desventaja a la hora de relacionarse con nosotros. Tenía su parte buena, y la ha tenido durante mucho tiempo, pero tenía también su parte mala. Una de ellas es la despersonalización, y negar la agencia y la experiencia de otro ser humano. Usted, como usted no sabe, no puede tomar decisiones. Eso es profundamente inhumano. Ahora, las redes sociales online, primero, facilitan que los pacientes tengan acceso al conocimiento muy probablemente igual que tú. Alguien que tiene una enfermedad puede leer en Open Access artículos con mucha más dedicación, porque tiene esa enfermedad, que un cirujano que tiene que estudiar muchas cosas a la vez, que sabe realizar procedimientos, pero que tiene que tener acceso a gran cantidad de información, no tan específica como un paciente. Segundo, ese paciente ya se relaciona de igual a igual con su cirujano. Y tercero, juzga a su cirujano por lo que el cirujano comparte en redes sociales. Primero, no estar empieza a ser dudoso para un paciente. Si mi cirujano no está, ¿por qué no está? ¿Por qué no tiene huella digital? Hay mucha gente que dice, yo no estoy porque así no tengo problemas. Si a uno le quieren criticar en redes sociales, le critican independientemente de que esté o no esté. Y lo que te juzgan es por cómo te relacionas. Si yo critico a los pacientes o les hago de menos en redes sociales, es muy probable que esos pacientes no me quieran elegir como su cirujano. Cómo nos presentamos, cómo nos expresamos y cómo nos relacionamos en público dice mucho de nosotros. Y por supuesto, yo cuando quiero que alguien me abra de arriba a abajo y me quite medio hígado, quiero saber todo lo posible sobre esa persona. Al fin y al cabo voy a poner mi vida en sus manos.
Muy bueno, sí. Fantástico, Julio. Para intercalar, tenemos una pregunta también del auditorio, el doctor Martín Verducci, que también es un miembro de esta comisión. Él hace relación a la red social Instagram y pregunta cuál es el correlato con Twitter, es decir, si la podemos comparar o no, cuáles son las ventajas y desventajas. He hablado de Twitter porque es el medio de comunicación social. Instagram al final puede comportarse como una red social cerrada. En Instagram es más una exhibición. En Twitter es una conversación. A Twitter se puede preguntar y además puede agregarse mucha gente en la conversación. En Instagram no es tan fácil hacer eso. Es más, esto es lo que hay, este soy yo o esta soy yo. Y es útil para compartir artículos, eso es cierto que es fácil. Pero no me puedo descargar datos para analizar con precisión cómo nos estamos relacionando. Pero hay que tener en cuenta que esta no es la única red que va a estar en el futuro. Hablé antes de tiempos. Es probable que no podamos atender más de 15 segundos a un vídeo en el futuro. TikTok, donde está la gente más joven, va a ser probablemente en unos años una herramienta útil para poder hacer llegar mensajes a gente que no quiere pasarse 3 minutos viendo un vídeo. Lo que quiere es decidir rápidamente si sigue viendo o no. Y luego está Clubhouse, de aparición más reciente. Probablemente eso es para lo que en España nos llaman los viejunos, los más viejos. Es, en el fondo, una conversación de mesa camilla, es una especie de radio donde se junta gente para hablar. No hay imagen. Lo hace más atractivo desde el punto de vista auditivo, pero lo hace mucho más pesado porque no podemos adquirir tanta información visual que muchas veces nos ayuda. Contener mensajes de manera visual y lanzarlos puede ser mucho más eficiente que las conversaciones, aunque las conversaciones evidentemente pueden ser más grandes. Así que yo consideraría Twitter, porque sigue siendo muy útil, Instagram para presentarse, especialmente, por ejemplo, en cirugía plástica. Mucho cirujano plástico, mucho cirujano bariátrico muestra sus resultados ahí. Eso es importante. TikTok para mensajes en 15 segundos. Lo que quiero saber es si esto me vale o no me vale para seguir avanzando. En 15 segundos, cuéntame lo importante. Y ya decido yo si me voy al artículo. Pero cuéntamelo en 15 segundos. Y Clubhouse para debates, para relaciones más convencionales. Excelente. Bueno, ya que mencionó a los cirujanos plásticos y reconstructivos, acá lo tenemos a Carlos Ignacio, así que le voy a dar la palabra para comentarios o para preguntas. ¿Qué tal? Gracias, Ezequiel. Felicitaciones, doctor Mayol. La verdad que me hizo descubrir en esta charla las potencialidades de Twitter. Realmente yo no soy usuario de esa red social y no puedo opinar mucho, pero realmente suena muy interesante y muy prometedor todo lo que dijo. Prometo explorarlo un poco más. Sí tengo un poco más de experiencia en Instagram y es verdad lo que usted dice en cuanto a que es una red basada en la imagen y en lo que se puede postear. Ahora, si bien quizá no tenga la reputación que usted mencionó de Twitter en cuanto al debate académico, sí usted nombró y dijo algo que es importante, estar, porque si no otros van a estar. Y en el caso de cirugía plástica, y bueno, la cirugía en general o la medicina, si no están los buenos médicos o los médicos que investigan o los médicos que se actualizan y demás, es un caldo donde también pueden aparecer, voy a hablar un poco de mi subespecialidad, personas que quizá no estén formadas adecuadamente y sean los que ocupen esa red. ¿Cuál es, en su caso, algún consejo para los cirujanos jóvenes que están tratando de empezar a hacer su casuística y puedan utilizar alguna red social también para intercambiar con pacientes o, como usted decía, mostrar su trabajo? Y en segundo lugar, yo recuerdo cuando era residente de cirugía general y también
residente de cirugía plástica, recurría mucho a lo que eran videos quirúrgicos y material audiovisual en ese momento en YouTube. Y bueno, y también en una página que se llama WebSearch, que era muy conocida y demás en cuanto a lo que era videos. ¿Cuál es su valoración en cuanto a la importancia de los medios audiovisuales en el entrenamiento de la residencia y estas plataformas? Muy buenas reflexiones, Carlos. Hay que tener en cuenta que en Twitter fueron los cirujanos plásticos los primeros que empezaron. El hashtag Plastic Surgery es primero, antes que Colorectal Surgery, antes que Show Me for Surgery. Los cirujanos plásticos fueron primero y tienen grandes cantidades de seguidores. Probablemente porque en Estados Unidos además tienen un gran peso. En Instagram, evidentemente, yo tengo colegas en España que lo utilizan mucho porque es fácil mostrar imágenes del antes y el después, que es muy visual para entenderlo y es muy visual para el potencial cliente de un cirujano plástico. Sin duda, hay que estar en las redes, hay que compartir conocimiento y hay que hacer de policía de esas redes. Una parte de las sociedades científicas y de los que formamos parte de las sociedades científicas es monitorizar lo que está pasando en las redes para llamar la atención de aquello que no es aceptable ni de calidad suficiente. Y eso además con la reputación ganada por una participación racional, franca, honesta en dichas redes sociales. No consiste en exhibirnos a lo Kim Kardashian, consiste en mostrar de manera razonable y balanceada cuál es nuestra práctica y qué es lo que se considera correcto, cuál es la lex artis y qué está fuera de la lex artis. Como dijiste, las redes sociales, no social media como Twitter, pero las redes sociales online como WebSearch, porque al final se comporta como una red social, o como Ice Channel, que surge desde el Hospital Clínic en Barcelona, son plataformas de muchísima utilidad para mejorar el acceso a la formación en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, para cualquier persona interesada en la cirugía. Y eso es clave. La gente dice democratizar, no es democratizar, es demotizar el acceso al conocimiento. Todos deberíamos tener derecho a acceder a un determinado conocimiento que se convierte en esencial para garantizar los derechos humanos de nuestros pacientes. Y eso tiene que hacerse independientemente de las distancias y de la posición geográfica. Porque yo viva en Buenos Aires o en Madrid, pues tengo mucho acceso y alguien que vive más remotamente no va a tener acceso. Eso es totalmente injusto, habiendo medios para evitarlo. Cuando no lo había, no podía ser. Pero hoy en día, el conocimiento tiene que estar disponible para todos. Y realmente queremos hacer de la cirugía una especialidad, una gran especialidad, una gran disciplina que garantice la curación, la paliación de enfermedades muy importantes, socioeconómicamente muy importantes y que afectan a la vida de nuestros pacientes. Ice Channel, WebSearch son herramientas extremadamente útiles. Y YouTube también, pero tiene un problema, que como no participamos, puede haber vídeos de poca calidad que confundan a la persona sin criterio suficiente para aprender. Por tanto, las sociedades científicas deberían hacer una acción de curado del contenido, de recomendación. ¿Qué vídeos yo recomiendo en YouTube que se pueden ver porque representan el standard of care, la lex artis en nuestra especialidad? Gracias, doctor. Fantástico. Bueno, antes de darle lugar a Matías, hay una pregunta en el chat desde México. El doctor Miguel Magdaleno García pregunta una cuestión técnica que probablemente sea cómo dar seguimiento del alcance de lo que logramos compartir a través de Twitter. ¿Cómo darle seguimiento a lo que nosotros estamos publicando? ¿Qué alcance tiene lo que nosotros... Claro, para poder dar seguimiento a lo que uno publica, lo más importante es etiquetar lo que uno publica.
Etiquetar el hashtag ShowMeForSurgery tiene como sentido no solo unir a la comunidad, encontrar un significado que nos una, es identificar eso cuando yo haga una búsqueda. Y hemos desarrollado toda una serie de hashtags, ShowMeForSurgery, ShowMeForHernia, ShowMeForHPV, ShowMeForBariatrics, ShowMeFor... De manera que, utilizando ese hashtag, marcamos ese tweet y podemos después ver cuál es el impacto. Hay herramientas. Para los que utilicéis Twitter, hay una herramienta, Twitter Analytics, que os permite analizar el impacto de vuestros propios tweets. Saber cuánta gente ha visto vuestros tweets. A cuánta gente ha llegado. ¿En cuánto tiempo? Yo os puedo decir que mis tweets en 28 días normalmente se ven 1,6 millones de veces. Claro, eso es... ¿Necesito yo el New England Journal of Medicine para publicar? Pues en algunas partes sí, en otras no lo necesito. Porque tengo suficiente audiencia y sobre todo tengo la audiencia que me interesa que me lea. Así que Twitter se convierte en tu propio canal, en tu propio New England Journal of Medicine, tuyo propio para compartir tu conocimiento, pero tiene que ser conocimiento validado o que sea validado por los demás. Por eso hay que aceptar la crítica, hay que aceptar la conversación. Nada de lo que dice un cirujano, un médico o un científico es la verdad absoluta. Es simplemente una explicación temporal que alguien terminará por falsear. Eso es toda la teoría del conocimiento científico de Karl Popper. En realidad la ciencia no afirma la verdad. La ciencia lo que hace es descartar lo que es mentira. Excelente. Y esto tenemos que acostumbrarnos a tolerar la crítica y a pensar críticamente incluso lo que está publicado en el New England Journal of Medicine. Que algo esté publicado no lo convierte en verdad. Todo es criticable y todo es mejorable. Fantástico, fantástico. Matías, todo tuyo. Bueno, muchas gracias a la asociación primero, a vos, por la invitación. Doctor, felicitaciones. Julio, no puedo estar más de acuerdo y maravillado con todo lo que expusiste. Yo creo que las redes sociales en su totalidad son complementarias en base a lo que decía Carlos recién y profundizabas vos, Julio. Instagram, como a Carlos y a mí, que en especialidades respectivas, cirugía plástica y cirugía bariátrica, sirve mucho para un antes y un después, pero porque son targets distintos. O sea, la red social Instagram, en nuestro caso, lo que buscamos son clientes potenciales, o sea, pacientes potenciales. De Twitter, en el cual yo estoy incursionando hace un par de meses, lo que buscamos son referentes, como vos, Julio, como Stephen Wexner, como Antonino Spinelli, que recién lo ponías en pantalla, que son líderes mundiales de los cuales uno se nutre como profesional y lo baja después a su práctica médica, y sobre todo esa práctica médica después la transmite en otras redes sociales, como Instagram o Facebook, que también dependen de las edades de cada población que tengamos. Por eso no es que hay una red social mejor que la otra, son redes sociales que son compatibles y dentro de todo ese abanico que uno quiere comunicar, tiene que encontrar el nicho adecuado para compartirlo en esa red social. Con respecto a esto de la universalización del conocimiento y sobre todo de poner a la misma altura el profesional con el paciente, hoy el paciente, yo también como usuario persona, uno quiere pedir, no sé, una pizza a una pizzería, lo busca en las redes sociales para saber si la pizza que salen ahí le gustó en fotos y después la pide por una aplicación. Yo creo que esa búsqueda que se canaliza 100% a través de nuestro celular, también caemos los profesionales. Y tal cual decías vos, Julio, un profesional que no tiene huella digital no genera tanta confianza como un profesional donde muestra su experiencia, casos, comparte y sobre todo que interactúe con los pacientes, porque un profesional que tiene 80 comentarios y por ahí no respondió ni uno solo, el paciente va a decir, ¿para qué le voy a hacer una pregunta a este profesional si no me va a responder jamás? Entonces,
eso yo creo que le da una transparencia y acerca al profesional hacia el paciente para que esa relación médico-paciente sea mucho más próxima, más confiable y sobre todo para transmitirle esa seguridad que tal cual decías vos, Julio, y perdón que te esté citando tantas veces, es el que va a poner su cuerpo y su vida en manos de ese cirujano, en nuestro caso, obviamente. Entonces, básicamente esto es estar totalmente de acuerdo, y la pregunta que te hago yo, porque estamos hablando de presente y futuro, y por ahí, ¿dónde ves vos de qué manera, si esta educación o formación o actualización que en un tanto es informal, porque no hay una universidad de Twitter, no hay una universidad de Instagram, vos ves hacia el futuro que la formación de grado y posgrado universitario migre a esas plataformas? ¿Vos ves la universidad, no sé en qué universidad estás vos, pero la Complutense en Madrid, dando clases y reposteando profesores por Twitter y otorgando diplomas 100% online? De hecho, soy profesor de la Complutense, Sí. y por ejemplo, yo hay parte de mi formación que la doy en Instagram, hago vídeos para mis estudiantes. Los he visto, por eso te pregunto fundamentalmente. Claro, y esto irá cambiando, y cambiaremos, si tiene que cambiar la medicina, la formación tiene que cambiar muchísimo más. Estamos todavía en el siglo XIX, no en el XX. En la formación estamos en el XIX, en la que a la gente se le pide que memorice una serie de cosas que no tienen sentido. Yo sería partidario de dar hasta las preguntas del examen. Y ahora con lo que yo quiero que aprendas. Y ahora te buscas la vida para contestar bien a mi pregunta. Ahora sí que vas a tener que contestar bien. No regular, vas a tener que contestar bien. Porque yo lo que quiero es que la gente aprenda. No quiero suspenderla. Sí. Yo lo que quiero es que aprendan. Y crear un modelo de evaluación que permita la mejora continua de los profesionales. Un estudiante es un profesional en formación. Un residente es un profesional en formación. Y lo que quiero es que mejoren. No que tarden más tiempo en aprobar la carrera. Entonces, el conocimiento está hoy en día en Twitter, en Internet. Lo que hay que saber es buscarlo. A mí lo que me interesa es que vosotros, yo, mis estudiantes, seamos capaces de conectar conceptos complejos para generar una solución para los pacientes. Y que luego eso se traduzca en buenos resultados en mis intervenciones. Que pueda medir los resultados y ver que realmente todo eso funciona. ¿Qué pasa? Que como hemos llevado mucho tiempo haciéndolo de esta manera, ahora resulta muy difícil, muy incómodo abandonarla. Porque es más fácil contar un rollo en PowerPoint, como os he hecho yo ahora mismo, que pasar tiempo con vosotros hablando. Es más fácil poner un PowerPoint y aquí está la referencia bibliográfica. Esto lo estudias y luego al examen. No consiste en eso. Consiste en que aprendáis, en que aprenda yo también. Porque cuando os pregunto y no me sabéis contestar, o yo hice mal la pregunta o os enseño muy mal. Sí, porque gente tan lista no puede no saber la contestación. Sí, o sea, si hay una clase seleccionada de gente muy lista, el 80% no sabe la contestación, tengo un problema. Totalmente. Yo lo que, sí, reforzando eso es a mis residentes inferiores, sobre todo, yo ya dejé de ser residente, soy de la camada de Ezequiel, de ahí nos conocemos de hace un par de años. Siempre a mis residentes, sobre todo los inferiores, con los cuales vos tenés más diálogo, porque por ahí los superiores, ¿viste?, son difíciles de acceso, excepto algunas excepciones. Siempre lo que a mí me gustaba inculcarles era aprender a dudar de todo, y volviendo a este tema de equiparar las alturas entre alguien que sabe una clase magistral, un profesor y un alumno. O sea, aprendí a dudar, porque dudar hace que vos tengas que chequear y rechequear esa información que te está brindando, porque si eso lo chequeas, deja de ser un mito de información de boca en boca. Entonces, creo que ese acercamiento entre, así como era paciente médico, va a ser estudiante o gente en formación con su profesor, le da mucha más base y sustento a ese aprendizaje.
Claro, esas jerarquías tan verticales, ¿no? Yo soy el que sabe, luego hay uno que sabe un poquito menos por debajo de mí, pero claro, tú no te acerques a mí porque yo soy el que sabe y tú no sabes. Y entonces no me puedes preguntar porque me puedo ofender. Eso no tiene sentido en el siglo XXI. Que no digo que no tuviera sentido en el siglo XVI, porque la cultura era otra, pero en el siglo XXI no tiene sentido. Como no tiene sentido, es que usted no sabe. Bueno, yo me compro una pizza y a mí no me puede decir el que me la vende que no sabe. Porque si me dice que no sé, no se la compro. O sea, yo lo que quiero es que usted me dé lo que yo quiero. Y para eso le contrato. Es lo mejor para mí. No me puede decir, es que usted no sabe nada de pizzas. Vale, pues si no sé nada de pizzas, olvídese, me voy a otro sitio. Entonces, somos nosotros los que tenemos que ir a compartir nuestro conocimiento. No tenemos que esperar a que la gente venga a nosotros. Bueno, Julio, a colación a lo que dice Matías, hay una pregunta también en la sesión de preguntas que a mí me gustaría reformular. En realidad, ayer por la noche nos intercambiábamos un caso con Matías y justamente yo le estaba comentando esto de que hoy existe una necesidad permanente de abrir Twitter para ver qué nueva publicación nos está mostrando una revista y estar actualizado porque así como la leo yo, la está leyendo mi alumno y yo ante la comunidad de los estudiantes no puedo no haber tenido la lectura de ese trabajo que ya él lo pudo haber indagado por Twitter. Y a todo esto sumarle el tercer jugador, que es el paciente. Aquí en las preguntas hablan de el tener que lidiar con estas noticias falsas, con estas informaciones falsas que a veces traen los pacientes a la consulta. Y por eso, para cerrarlo, la pregunta que vino de María Fernanda es si no sería necesario crear una red social que esté destinada pura y exclusivamente a la comunidad del área sanitaria. Pues buena reflexión en conjunto. Primero, ¿cómo sabemos que lo que el paciente comparte es falso? Esa es la primera. ¿Cómo sabemos que lo que nosotros sabemos es la verdad? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, John Ioannidis, catedrático de salud pública en Stanford, dice eso de que la mayoría de lo que se publica es falso. O sea, primero tenemos que hacer una reflexión sobre esto. Segundo, cuando tú dices, es que los estudiantes pueden haberse leído, tenemos que cambiar esa actitud. De hecho, eso es lo importante. Si estamos dentro de una red, los estudiantes forman parte de una red. Uno no puede saber todo. Lo que tiene que hacer es utilizar la red para poder aprender lo que uno no tiene tiempo de aprender. No puede ser que una persona, por haber llegado más arriba en la pirámide porque lleva más tiempo o porque ha tenido más oportunidades o porque tiene una mayor capacidad, ha entrenado mejor, tenga que saberlo todo. Es imposible. Hay que quitarse esa angustia. Los que tienen que saber todo son la red organizada para dar respuestas a los pacientes, los equipos de aprendizaje, los equipos de práctica quirúrgica. Y tenemos que utilizar toda nuestra red para aprender. Yo acepto que no sé todo y que hay un estudiante de medicina que se puede haber leído un artículo que yo no me he leído. Pues tengo que decirle, por favor, explícamelo. ¿Qué tengo que saber yo de ese artículo? Hay que enseñar a los estudiantes, a los residentes, a valorar críticamente la literatura y a compartirla porque nos beneficiamos de estar conectados. No hace falta que mi cerebro esté en todo. Puedo compartir. En cuanto a cerrar las redes, yo soy totalmente contrario. Porque eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Crear religiones alrededor del conocimiento. Crear silos. Yo soy cirujano plástico. Yo soy cirujano bariátrico. Yo soy cirujano... Me parece que nuestros pacientes lo importante es el trozo de enfermedad que tienen, no los pacientes. Yo soy cirujano y tengo una herramienta que es la cirugía. Y luego trato pacientes en función de cosas, pero trato como un equipo, no como una persona individual. Una persona individual no puede operar a un paciente, salvo que sea una cirugía menor.
Hoy en día somos equipos, tenemos que romper los silos. Y lo siguiente, tenemos que relacionarnos con los pacientes. Los pacientes no son simplemente un bien que nosotros utilizamos para desarrollar nuestro arte. Eso, yo soy un artista, yo soy un cirujano, es tremendo, y los pacientes vienen a mí para que yo haga magia con ellos. Eso no puede ser. Los cirujanos y los pacientes tenemos que juntarnos y tomar decisiones compartidas, porque los que se juegan la vida son ellos. El ejemplo son los pilotos. ¿Por qué la aviación funciona como funciona y la cirugía no en cuestiones de seguridad? Porque el piloto va dentro del avión. Si se caen todos. Si la cirugía va mal, que se muere es el paciente. Nosotros lo pasaremos mal, pero no nos vamos a morir. No ponemos la carne. Eso que dicen los huevos con bacon. El cerdo participa, el cerdo se implica, la gallina participa. Pues esto es igual. No nos jugamos lo mismo. Por eso tenemos que ser muy respetuosos y gastar más tiempo en explicar a nuestros pacientes por qué la información que nos aportan es errónea. No me gusta a mí nada, tengo que manifestarlo aquí, esa diapositiva que dice: mis 6 años de carrera no pueden compararse con su búsqueda en Google. Bueno, sí se pueden comparar, porque de hecho a mí me pagan por procesar el conocimiento para ayudar a ese paciente a tomar decisiones. Si lo ha tenido que buscar en Google es porque yo no he respondido a sus necesidades. Y yo soy un profesional orientado a resolver las necesidades de mi paciente de la mejor manera posible, intentando entender cuál es su contexto, cuál es su vida, para facilitarle una mejor vida con la cirugía. Pero no estoy ahí para ordenarle, para decirle lo que tiene que hacer, porque yo lo digo. Porque eso no me gustaría que me lo hiciesen a mí. No sé si os gustaría a vosotros. A mí no me gustaría que viniese un cirujano y me diga: usted mañana se opera, se abre, le voy a hacer esto y luego ya veremos cómo va. No, perdone, que es mi vida. Vamos a pasar 10 minutos hablando sobre esto. Y eso, en redes sociales, estar en contacto con los pacientes nos hace ser más conscientes de lo que no debemos de decir, pero sobre todo de lo que no debemos pensar. Julio, tengo una pregunta muy interesante y que creo que se la está haciendo la gran mayoría, viendo cómo usted maneja las redes sociales, y la voy a leer tal cual. Si bien considera que es un tiempo ganado la utilización de Twitter o lo que se le ocurra, ¿usted está online las 24 horas, los 7 días de la semana? ¿O bien cómo organiza su tiempo en relación a las redes sociales? Yo no es que esté online, yo es que estoy vivo, menos el tiempo que estoy dormido, estoy vivo y hago muchas cosas. Entre las que hago es participar en redes sociales. Hablo con otras personas, me reúno, hago de todo, pero estoy mucho tiempo en redes sociales. Cuando me apetece entro, no ha sonado nunca el teléfono en este tiempo, no he contestado, no he estado tuiteando. De hecho, si uno quiere ser muy racional, porque yo tengo bastante déficit de atención, pero hay otras personas que son muy ordenadas, pueden utilizar plataformas o soluciones que las propias aplicaciones tienen, como programar tweets. No hace falta lanzarlos todos a la vez. Puedo dejar programados los tweets que quiero compartir durante las próximas 24 horas o durante la próxima semana. De manera que ese contenido, que yo creo que es importante, porque para mantener a la audiencia conectada es necesario participar. Mirar no es suficiente. No es solo mirar, hay que participar. Por esa participación puedo dejarla programada y luego simplemente entrar a las conversaciones. Hay montones de estrategias para hacer esto, que depende de cada uno de nosotros, de cómo nos funciona el cerebro a cada uno de nosotros. Cada uno tiene que encontrar que personalizar el uso de las redes para su beneficio. Uno no debe ser esclavo de la red, o de Twitter, o de Instagram. Esos son herramientas para que nosotros nos encontremos mejor y llevemos adelante nuestra profesión. Perfecto. Fantástico. Ezequiel, tengo una pregunta justo para el doctor.
Usted ha hablado de lo que era democratizar el conocimiento y hace unos años hubo un litigio entre el Sevier y el sitio Sci-Hub. Quería saber cuál era su opinión con estos sitios de libre acceso, porque bueno, yo recuerdo cuando empecé mi residencia, antes de conocer Sci-Hub y antes de tener pago por el hospital el acceso a alguna librería o algún sitio con artículos, realmente era angustiante porque uno no sabía a dónde recurrir, ¿no? Después apareció Sci-Hub, después aparecieron las suscripciones y demás. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, es una situación compleja. Yo evidentemente trabajo y tengo una revista, participo en una revista que es de Elsevier, otra que es de Oxford University Press, con modelos en las que se gana dinero bien porque tienes el copyright y vendes eso a las bibliotecas y te pagan por eso, o lo haces como open access. Entonces la gente paga para que se publique y es abierto. Sabéis que en Europa, la Unión Europea ha apostado por el acceso abierto. Todo lo que se publique de investigación financiada por dinero público en Europa debe terminar convirtiéndose en acceso abierto. Lleva financiación específica, tiene que ser abierto. Eso cambia modelos de negocio, entra en crisis. Yo creo que estamos en una época de transición y que el modelo va a cambiar. ¿Es justo? No. Era el modelo tradicional, convencional. Ya os he dicho que las oportunidades están en combinar, en fusionar el modelo social media con el modelo convencional de publicación. Lo cierto es que se han creado estructuras y hay mucho flujo de poder y mucho dinero, y cambiarlo no es fácil. Por otro lado, ¿quién mantendría todo esto funcionando si no hubiera sido por esa ganancia económica que se produce? Yo creo que lo que es importante es que entendamos que aquellos que tienen más deben aportar más para que el conocimiento sea accesible a los que tienen menos. Es decir, debemos garantizar que en sitios con menos recursos, que países con rentas medias o bajas, deben tener garantizado el acceso al conocimiento de manera gratuita. Muchas gracias. Perdón, ya estamos llevando casi 1 hora y media de esta charla, de esta primera charla abierta. Creo que es una de las charlas que más tiempo ha llevado. El tema es realmente fascinante. Por ahí me llegó un WhatsApp diciendo que es una charla que no tiene desperdicio. En definitiva, creo que después de haber escuchado esta charla, el concepto sería que debemos estar abiertos a este nuevo aprendizaje, porque si no vamos a estar en un mundo, o vamos a encajar en un mundo futuro que no va a existir. Y creo que en definitiva quienes crean que las redes sociales todavía tienen un camino por seguir o son el futuro, los veo ubicados realmente en el pasado, porque las redes sociales son en el presente y todavía queda mucho camino por seguir explorando. Así que, en definitiva, había una pregunta del doctor Manuel García que era, cómo dar los primeros pasos en Twitter, pero que ya usted lo explicó perfectamente en la presentación. Es sencillo, es hacerse cuenta y conectarse con personas e instituciones fiables. Eso es lo primero. Y luego ir conectando, ir compartiendo, llamando a esas personas para establecer conversaciones. Crearse listas de personas que comparten contenidos para poder tener el contenido bien organizado y para no saturarse. Sobre todo, pasárselo bien, ser respetuoso con los demás. Tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Perfecto. Fantástico. Bueno, una cosa se me olvidó. El futuro, como tú dices, las redes sociales son el presente. Al final te vamos a tener que combinar redes sociales e inteligencia artificial para poder procesar la cantidad de conocimiento que se produce y extraer aprendizaje para tomar decisiones en un momento particular. Conocimiento hay mucho, pero ¿cómo trasladamos el conocimiento a la práctica clínica? Ahí la combinación de redes sociales más inteligencia artificial es el futuro.
Y la simulación. Sí, la simulación va a ser una forma de entrenarse, pero al final esto, ¿cómo lo llevo a la práctica? Es la combinación de inteligencia artificial y inteligencia colectiva. Exacto. Bueno, para concluir, agradecerle a Matías, a Nancy y a Carlos por haber estado junto a nosotros. Julio, la verdad que para mí siempre es un placer escucharte, leerte, intercambiar ideas como lo hacemos en lo cotidiano. Y nada, quiero dejar a mi coequiper, Adelina Coturel, para que haga un cierre final y dejarles un mensaje de la comisión. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Primero que nada, agradecerte, Julio, por la charla. Me parece que es de estas charlas que te abren la mente. Respecto a lo que decían de poder acercar a los maestros, a la gente, o sea, a los grandes cirujanos y que le puedan hacer preguntas, nosotros durante el ciclo de charlas abiertas del año pasado tuvimos muchos excelentes cirujanos, muchos españoles inclusive, los bombardeamos a preguntas y todos respondieron hasta la última pregunta del chat, así que estamos muy agradecidos por cómo están participando. Y me quedo con la frase que dijiste al principio, de que los seres humanos siempre funcionamos en redes sociales. La diferencia es que ahora lo hemos digitalizado. Y creo que esto es como la cirugía convencional y la laparoscópica. Lo que cambió es el abordaje nada más, la vía de abordaje. El objetivo final y la consistencia del conocimiento que estamos transmitiendo tiene que ser el mismo. Así que muchísimas gracias. Gracias, Alina. Gracias. Y los queremos invitar, en junio vamos a hacer una charla abierta nueva que va a ser sobre aspectos legales de la práctica quirúrgica, enfocada al uso de redes sociales también, pero más que nada el uso de redes sociales con el paciente. Todo esto de las consultas por WhatsApp, qué implicancias tienen desde el punto de vista legal. Fantástico. Bueno, nuevamente agradecerles a todos por la presencia. Julio, no te molestamos más, realmente sabemos que es tarde y estamos justo al horario, son 23:30 ya, así que ya te podés ir a descansar. A todos muchas gracias por haber estado. Adiós. Muchas gracias. Chao. Adiós, buena tarde. Adiós.